Paranoia Agent es un intrigante anime que fusiona elementos de misterio, suspenso psicológico y sátira social. Dirigido y creado por Satoshi Kon, este anime nos sumerge en un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan de manera perturbadora. La historia sigue el caótico impacto que tiene en la sociedad un misterioso joven apodado Shonen Bat, quien ataca a personas al azar con un bat de béisbol dorado. A medida que los personajes intentan descubrir la verdad detrás de estos ataques, se ven envueltos en un laberinto de paranoia y desesperación. Satoshi Kon, con su habitual narrativa provocativa y su estilo visual distintivo, desafía una vez más las percepciones y se empeña en alcanzar las profundidades de la mente. Mientras que ver su trabajo es un placer, tratar de seguirle el paso a la trama es igualmente difícil. En tiendas de anime o no, sus obras son un viaje retorcido y complicado. Y es precisamente esta dificultad lo que hace sus anime tan atractivos. Si te gusta Perfect Blue, o Paprika, es muy probable que disfrutes también Paranoia Agent. Porque esta vez Satoshi Kon realmente empuja los límites hasta el infinito y más allá. Tsukiko Sagi alcanza un éxito con un juguete de perro rosa llamado Maromi que creó. Tanto es así que Maromi se convierte en una gran mascota que adorna cada rincón de la ciudad. Después de este gran éxito, la compañía le pide a Tsukiko que diseñe un nuevo juguete, pero Tsukiko no puede soportar la nueva misión impuesta y se siente abrumada bajo esta gran carga. El estrés la envuelve por completo. Justo cuando está a punto de volverse loca, aparece un niño con patines y un bat de béisbol roto en la mano, quien la ataca golpeándola. Este ataque a Tsukiko se convierte en el tema principal de todos los noticieros. Este agresor misterioso, al que llaman Shonen Bat, se convierte rápidamente en la nueva leyenda de la ciudad. En cualquier parte, cuando alguien comienza a sentirse abrumado por el estrés, Shonen Bat aparece y los ataca. Los ataques, que comienzan con Tsukiko, eventualmente se convierten en una serie y Shonen Bat se convierte en la pesadilla de las calles. Es difícil saber por qué, pero después del ataque a Tsukiko, los ataques de Shonen Bat aumentan significativamente. Las personas ya estresadas se vuelven aún más tensas debido a la posibilidad de que un maníaco aparezca en cualquier momento y les golpee la cabeza con un bat de béisbol. El ataque a Tsukiko de alguna manera se conecta a otros, afectando a todos uno por uno. Acá comienza el viaje para el desarrollo del anime, donde nos encontramos con una nueva persona en casi cada episodio y todos están desconectados del mundo real, viviendo en un reino de fantasía más o menos perturbados. A medida que el ambiente de estrés se propaga, el número de personas a las que Shonen Bat puede golpear también aumenta. A medida que el ambiente de estrés crece, estas personas desconectadas de sus fantasías comienzan a unirse en una sola línea. La forma en que Satoshi Kon cuenta esto es bastante interesante, saltando de persona a persona, de tema a tema. Usa un lenguaje mayoritariamente absurdo. La parte absurda me divirtió bastante. Las personas desconectadas del mundo real, en lugar de volver a la realidad después de los ataques de Shonen Bat, comienzan a inventar supersticiones sobre Shonen Bat usando el poder de lo viral. Al igual que en Paprika, Paranoia Agent es un anime que confunde bastante. Como su nombre indica, hay una situación de paranoia constante en la historia. Las decisiones de las personas, lo que hacen y el hecho de que todo se deba a un niño con patines dorados hacen que el anime sea incluso hasta cierto punto algo ridículo. Tsukiko Sagi, la primera víctima del Shonen Bat, es una diseñadora de personajes animados con cierto éxito, pero que ha perdido la inspiración. Es una persona tímida y pesimista que no confía mucho en sus habilidades, aunque su talento es evidente a través de su famosa creación, un peluche llamado Maromi, que se convierte en un personaje popular en Japón. Sin embargo, Maromi también es la fuente de su bloqueo creativo, ya que la presión del trabajo la lleva a alucinar con este personaje, quien le impide trabajar al destruir sus creaciones, insistiendo en que solo lo necesita a él. Bajo la presión de seguir produciendo resultados en el trabajo, una noche, mientras camina por una calle solitaria y perturbada, Tsukiko usa una barra de metal para autolesionarse fingiendo un asalto, con la esperanza de evitar tener que trabajar. Cuando el periodista Kawasu sospecha de su historia, ella inventa que fue golpeada por un chico en patines que llevaba un bat, al que comienzan a llamarle el Shonen Bat. Esta mentira rápidamente se sale de control y pronto todos temen y hablan sobre este personaje.
少年バットを振り下ろすときニヤッと笑うんだって。Akio Kawasu es un periodista investigador con métodos poco éticos que trabaja para una revista sensacionalista. Tras enterarse del ataque a Sagi Tsukiko, sospecha de la inconsistencia en su historia y comienza a acosarla para obtener alguna noticia sobre su agresor que le permita conseguir una primicia. Se convierte en la segunda víctima del Shonen Bat, siendo atacado en una noche en la que perseguía a Sagi para obligarla a declarar. Las notas sensacionalistas y amarillistas de Kawasu sobre el ataque a Tsukiko y la supuesta existencia del Shonen Bat introdujeron en el inconsciente colectivo de la sociedad la figura lo suficientemente fuerte como para que pudiera manifestarse físicamente. Tadaima. Shuichi Taira es un estudiante de primaria extremadamente narcisista y con un gran complejo de superioridad. Destaca en estudios y deportes, lo que le ha valido el apodo de Ichi, que es un diminutivo de su nombre y también significa número 1 en japonés. Sin embargo, su vida da un giro cuando su aspecto, que se asemeja al del bosquejo del Shonen Bat, provoca el rechazo de sus compañeros. Perder su popularidad lo corrompe internamente, llevándolo a cometer más errores y deseando desesperadamente una forma de probar su inocencia. La situación empeora cuando el Shonen Bat ataca a Ichi. Aunque su inocencia se demuestra al convertirse en la siguiente víctima, él afirma que el Shonen Bat lo liberó de sus problemas al atacarlo. Sin embargo, esta afirmación es tergiversada por la prensa y la opinión pública, iniciando así el rumor de que los deseos de una persona se cumplen si es atacada por este personaje. Harumi Chono es una joven profesora universitaria que también trabaja como tutora privada de Shuichi. Es introvertida y solitaria, pero lleva una doble vida debido a un trastorno de personalidad múltiple. Por las noches, su alter ego, María, se dedica a la prostitución. Están constantemente en conflicto, consideradas la verdadera personalidad. La situación se complica aún más cuando Harumi acepta la propuesta de matrimonio de un colega de trabajo. Aunque al principio parece que María ha desaparecido, comienza a resurgir. Este conflicto llega a su punto culminante cuando Harumi, después de escuchar a Shuichi hablar sobre su liberación, invoca al Shonen Bat para que la ataque en un intento por deshacerse de María. Aunque María desaparece temporalmente, su regreso no parece estar definitivamente descartado. Shonen Batが解放してくれたんです。Masami Hirokawa es un oficial de policía sin rango que trabaja en la estación del parque de la ciudad. Fue el primer compañero de Keiichi Ikari durante sus días de uniformado, pero a diferencia de su colega no logró avanzar en su carrera. A pesar de estar casado y tener una hija, sus actividades ilegales y su afición por los mangas de acción revelan su verdadera naturaleza. Este oficial corrupto extorsiona a miembros de la yakuza de bajo nivel exigiéndoles dinero y acceso a sus empleadas de la noche, a quienes exige que les llamen papá, y utiliza los fondos para financiar la construcción de una nueva residencia. Con el tiempo, su comportamiento delictivo llama la atención de yakuzas de alto rango, quienes lo amenazan para que reembolse el dinero. Para evitar represalias, se involucra en robos domiciliarios y desarrolla una adicción. Durante un escape, tras asaltar a una pareja y hacer esto, se cruza con el falso Shonen Bat, Makoto Kozuka, a quien captura casi por accidente, lo que le otorga momentánea fama como héroe. Sin embargo, su alegría se ve efímera cuando su hija descubre las fotografías que él toma con cámaras escondidas mientras ella se baña o cambia de ropa y huye de casa, siendo atacada por el verdadero Shonen Bat. Simultáneamente, su reciente construida casa queda devastada por una inundación, sumiendo a Hirokawa en una serie de desgracias. Makoto Kozuka es el joven detenido por Masami, un estudiante de secundaria afectado por el chunibyo,
una condición en la que se cree ser el protagonista de una historia de fantasía. En su caso, se imagina como el guerrero sagrado, un valiente caballero con una espada de oro y botas doradas, destinado a combatir el mal y purificar el mundo. A través de internet, bajo el seudónimo de Zorro, era amigo de gaviota, cebra y abeja, a quienes lamentablemente instigó a cometer suicidio. Su apariencia física y vestimenta lo hacen parecer al Shonen Bat, aunque no está claro si es simplemente una coincidencia o si existe una conexión más profunda. Después de ser capturado, intenta justificar sus acciones aludiendo a su delirio, argumentando que atacó a las personas creyéndolas demonios y monstruos de su propia historia. Sin embargo, bajo la presión del interrogatorio del jefe Ikari, confiesa que solo agredió a Uchi y Masami, lo que resulta en su encarcelamiento para una investigación más profunda. Trágicamente, el verdadero Shonen Bat ingresa a la cárcel y lo asesina, poniendo fin a la vida de este joven perdido en sus propias fantasías. 戦いに行かねばならない。戦士聖戦士だ。 Keiichi Ikari es el detective principal encargado del caso, un representante del viejo estilo de investigación policial que confía en el método científico para resolver crímenes. A pesar de su dedicación al trabajo, se encuentra desilusionado del mundo, abrumado por la cantidad de horror y maldad que observa a su alrededor. Aunque está casado, no tiene hijos, y la rutina y las desgracias personales lo han afectado profundamente con el tiempo. Su esposa, que sufre problemas de salud, a veces se comporta de una manera incomprensible para él, lo que dificulta su comunicación y lleva a malentendidos constantes. Tras la muerte de Makoto, él y su compañero son acusados de incompetencia, lo que resulta en su baja sin derecho a beneficios. Este revés lo lleva a trabajar como portero en una obra en construcción, una caída desde su posición anterior como detective principal. Sin embargo, a pesar de su desventaja, Ikari se mantiene firme y junto a Tsukiko se enfrenta al Shonen Bat en un enfrentamiento final que pondrá a prueba su determinación y habilidades como policía. 居場所なんざとっくにねえんだよ。その居場所がないって現実こそが俺の本当の居場所なんだ。 Misae Ikari es la esposa de Ikari, una persona debilitada por varias enfermedades que complican su vida diaria. A pesar de sus limitaciones físicas, su amor por su esposo es inmenso, considerándolo más importante que su propia existencia. Se siente culpable por cómo su salud ha afectado la vida de ambos, impidiéndoles tener una vida normal y formar una familia. Sin embargo, la forma en que Ikari ha soportado todas las dificultades sin reproches la inspira a dedicarse por completo a él. En un encuentro con el Shonen Bat, Misae desafía al mal y comparte la historia de su vida junto a su esposo, destacando cómo han superado juntos los altibajos y adversidades. Su fuerza de carácter es tan poderosa que incluso el Shonen Bat, en su forma más poderosa, es incapaz de lastimarla, demostrando la resistencia emocional. A pesar de su valentía, Misae sufre un ataque al corazón más tarde, pero logra manifestarse frente a su esposo en el momento de su fallecimiento para despedirse y darle la fortaleza mental necesaria para librarse del mundo de fantasía en el que Shonen Bat lo había atrapado. Gracias a su influencia, Ikari puede iniciar su enfrentamiento definitivo con el mal. ありがとう。ミサエ。私。待て。分かってる。よく分かってるんだ。私幸せでした。ミサエ。 Mitsuhiro Maniwa es un detective secundario y asistente de Ikari, a quien admira profundamente por su vasta experiencia en el campo policial. A diferencia de su mentor, Maniwa es más intuitivo y sensible, confiando en sus corazonadas y emociones para resolver casos. Después de la muerte de Makoto Kozuka, comienza a descifrar el verdadero significado de todo el asunto, aunque este proceso lo lleva al borde de la locura. Una vez despedido, Maniwa se sumerge en una vida de indigencia mientras intenta descubrir cómo destruir al Shonen Bat. Para ello, comienza a fantasear con ser un superhéroe llamado Radarman. Aunque el Shonen Bat es un ente imaginario, Maniwa es uno de los pocos capaces de enfrentarlo directamente e incluso infligirle heridas utilizando las armas y poderes que imagina. Sin embargo, estas armas y poderes nunca son lo suficientemente significativos como para causarle un daño letal al Shonen Bat. A pesar de sus esfuerzos, Maniwa se encuentra en una lucha constante entre la realidad y la fantasía, tratando de encontrar una solución a un problema que parece ser más grande que la vida misma.
Taeko Hirukawa es la única hija del oficial Masami Hirukawa. Su vida da un vuelco dramático al descubrir en la computadora fotos íntimas de ella tomadas por su propio padre con una cámara oculta en su dormitorio. Herida y traicionada, Taeko decide escapar de su hogar y cae en las garras del temido Shonen Bat. El golpe que sufre le causa amnesia, sumiéndola en una inquietante sonrisa perpetua y el profundo olvido. El ataque no solo borra de su mente los terribles secretos que descubrió de su padre, sino que también pierde todo recuerdo de su vida pasada. Taeko. お家なくなっちゃったよ。どなたですか？ Naoyuki Saruta es el coordinador de producción del anime del perro Maromi, quien se autodescribe como un empleado entusiasta y dedicado, siempre dispuesto a hacer lo mejor para ayudar a la producción y a sus compañeros en la creación de la obra. Sin embargo, la realidad es que Saruta es más bien un inepto que constantemente causa inconvenientes y retrasos en la empresa. Su historia se desarrolla mientras él maneja frenéticamente para llegar a la televisora y entregar el anime terminado para su transmisión, mientras el Shonen Bat lo sigue de cerca. Aunque Saruta se ve a sí mismo como un incomprendido que sufre acoso por parte de sus superiores y colegas, la verdad es que su ignorancia e incompetencia son los culpables de los problemas en la producción. Mientras la empresa sufre ataques del Shonen Bat, que va asesinando uno a uno a los miembros del equipo, Saruta sigue trabajando sin darse cuenta de su papel en el caos. Al final, se revela que Saruta es el verdadero asesino, resentido con el equipo por el maltrato que recibía. Tras asesinar a sus compañeros, lleva la grabación a la televisora con la esperanza de ser visto como el salvador de la producción. Sin embargo, es atacado por el Shonen Bat al llegar al lugar. Su muerte pasa desapercibida para el personal del canal, quienes están aliviados de obtener la cinta y poder proyectar el anime a tiempo, sin importarles el destino de Saruta. 無事か。はい、大丈夫です。 Zebra, Abeja y Gaviota son tres personajes muy diferentes. Zebra es un joven alto y corpulento, Abeja es un anciano y Gaviota es una niña de primaria. Se conocen en un foro de suicidas, donde originalmente planean encontrarse para poner fin a sus vidas. Sin embargo, de manera anecdótica, sus intentos de abandonar este mundo terminan fracasando. A pesar de sus fallidos intentos, su aspiración es encontrarse con el Shonen Bat y pedirle que los liquide. Irónicamente, el Shonen Bat los evita, ya que se siente intimidado por su fanatismo y los rehúye constantemente. En el clímax del capítulo, se revela un giro sorprendente. ちょっと私今変な顔じゃなかった？目つぶっちゃったかも。何これ？ Shonen Bat es una figura inquietante que inicialmente se presenta como un niño de primaria. Viste con patines dorados, pantalones cortos, una gorra con visera y empuña un bat de béisbol dorado con una gran abolladura. Su modus operandi consiste en atacar a sus víctimas con un golpe en la cabeza mientras pasa a toda velocidad, dejándolas inconscientes o en un estado de coma temporal. Paradójicamente, este golpe provoca en las víctimas una sensación de alivio de sus preocupaciones. A medida que lleva a cabo sus ataques, el Shonen Bat se vuelve cada vez más poderoso y sus agresiones comienzan a ser mortales. Sin embargo, su verdadera naturaleza se revela más tarde. Es la personificación de un trauma de Tsukiko. Cuando era niña, un trágico accidente en el que su mascota fue atropellada llevó a Tsukiko a inventar la figura del Shonen Bat como una forma de escapar del castigo de su estricto padre. A lo largo de los años, Tsukiko continúa culpando al Shonen Bat por diversos eventos desafortunados de su vida, evitando así enfrentar sus responsabilidades. Siendo un ente imaginario, el Shonen Bat se alimenta del inconsciente colectivo de los habitantes de Tokio, quienes temen, creen y difunden rumores sobre él, lo que lo convierte en un ser cada vez más agresivo y salvaje. Su existencia es una amalgama de temores, traumas colectivos, manifestándose de manera violenta y descontrolada en el mundo real.
Así que ya sabes, si buscas algo para ver fuera de lo común, un anime interesante, que desafía las convenciones del género y ofrece una experiencia única llena de intriga y reflexión sobre la naturaleza de la sociedad y la psique humana, todo esto mientras te mantiene enganchado a los personajes, pero también bastante difícil de entender, definitivamente dale una oportunidad a Paranoia Agent.